Nadie lo vio venir. Mientras los titulares hablaban de sanciones, diplomacia estancada y discursos previsibles, algo mucho más grande se estaba gestando en silencio. 12 barcos, 3 mares, miles de millones de dólares. Y una señal que sacude los cimientos del comercio mundial. Esto no fue una provocación impulsiva, fue una jugada fría, meticulosamente diseñada, y marca un antes y un después en la guerra marítima moderna. Han pasado décadas analizando conflictos geopolíticos, observando cómo los imperios defienden rutas, recursos y zonas de influencia. He visto guerras comenzar por menos, pero lo que Rusia acaba de ejecutar en el Ártico, el Báltico y el Mar Negro no es una simple respuesta a las sanciones occidentales. Es una declaración estratégica. Un mensaje claro al mundo. El comercio global ya no es neutral. ¿Crees que esto fue improvisado? ¿Una reacción emocional ante la presión económica? No. Nada en esta operación fue accidental. Todo ocurrió de forma simultánea, con una sincronización impecable. 3 teatros marítimos distintos activados al mismo tiempo. Eso no es caos. Eso es planificación militar de alto nivel. Cuando los primeros informes comenzaron a circular, las señales eran evidentes para cualquiera con formación en inteligencia. 12 buques específicos, rutas bien definidas, cargas de alto valor y un momento elegido con precisión quirúrgica. Esto no fue piratería. No fue intimidación desesperada. Fue mensajería estratégica en estado puro. Rusia llevaba meses preparando este movimiento. Su inteligencia naval había rastreado cada barco, analizado sus propietarios, aseguradoras, contratos, destinos y dependencias logísticas. Sabían exactamente qué tocar para causar el máximo impacto con el mínimo esfuerzo. Esto no fue un decomiso al azar. Fue guerra económica selectiva. Durante décadas existió una regla no escrita en los océanos del mundo. Los buques comerciales, mientras no transportaran armamento, eran intocables, incluso en tiempos de guerra. Esa regla murió el día en que Occidente comenzó a confiscar activos rusos, congelar cuentas y retener embarcaciones bajo el pretexto de sanciones. Rusia simplemente respondió con la misma lógica, pero en el mar. La operación comenzó a una hora exacta, sin filtraciones previas. En el Báltico, varios buques fueron interceptados cerca de enclaves estratégicos. En el Mar Negro, otros fueron detenidos en zonas completamente controladas por Moscú. En el Ártico, a lo largo de la ruta marítima del norte, unidades rusas rodearon y abordaron barcos sin posibilidad de escape. Todo ocurrió en cuestión de horas, pero aquí está la verdadera genialidad. Rusia esperó. Esperó hasta que esos barcos estuvieran completamente cargados. Petroleros llenos, contenedores repletos de mercancía europea, transportes de gas natural licuado rumbo a mercados occidentales. No solo capturaron barcos, capturaron presión, apalancamiento. Caos financiero. Cada buque decomisado representa millones en reclamaciones de seguros, contratos incumplidos, entregas retrasadas y primas que se disparan. La industria marítima lo entendió de inmediato. El transporte global acaba de volverse más caro, más lento y mucho más peligroso. Pero el impacto económico es solo la superficie. El verdadero golpe es estratégico. Rusia demostró que controla, sin oposición real, 3 regiones marítimas clave. En el Ártico, sus rompehielos nucleares y bases navales convierten la ruta del norte en territorio efectivamente ruso. Occidente puede protestar, pero no puede imponer su voluntad allí. En el Mar Negro, Crimea funciona como una fortaleza flotante. Cualquier buque que entra en esa zona lo hace bajo la mirada directa de Moscú. La OTAN lo sabe. Por eso no hubo respuesta militar. Y en el Báltico, Rusia actuó con una precisión milimétrica, operando justo fuera del umbral que activaría una respuesta colectiva. Legal, provocador y calculado. Lo más inquietante es que Rusia no inventó nuevas reglas. Usó exactamente las que Occidente creó. Cuando se confiscaron yates de oligarcas,
se estableció que la propiedad implica responsabilidad. Cuando se congelaron activos estatales, se normalizó la guerra económica. Cuando se prohibió el acceso a puertos, se demostró que el comercio es condicional. Rusia simplemente devolvió el espejo. Y ahora el genio no puede volver a la botella. Una vez que aceptas que los buques comerciales son armas económicas, todo cambia. Lloyds y otras aseguradoras ya han reaccionado. Coberturas suspendidas, primas triplicadas, rutas evitadas, semanas adicionales de navegación, millones en sobrecostes. Las cadenas de suministro, ya debilitadas por pandemias y bloqueos previos, enfrentan una reconfiguración permanente. Esto no es una crisis temporal, es una nueva normalidad basada en el control marítimo. Y el mensaje se escucha más allá de Rusia. China observa atentamente desde el Mar del Sur. Irán controla Hormuz. Otros países sancionados toman nota. El manual ya está escrito. Rusia acaba de mostrar cómo convertir el comercio global en un campo de batalla sin disparar un solo misil. Occidente creyó que podía usar el comercio como arma sin pagar el precio. Esta operación demuestra que las sanciones funcionan en ambos sentidos. Cada activo congelado crea un precedente. Cada restricción genera una respuesta. Pero lo más peligroso es lo que viene después, porque cada barco retenido es una crisis diplomática. Cada escolta naval es una escalada. Y cada escalada acerca a potencias nucleares a un punto de no retorno. Las guerras no siempre comienzan con bombas. A veces comienzan con rutas bloqueadas, seguros cancelados y mercados en pánico. Hoy no estamos hablando solo de barcos. Estamos hablando de energía, alimentos y supervivencia industrial. Rusia ha identificado la mayor debilidad de Occidente, su dependencia absoluta del comercio global. Sin transporte, las sociedades modernas se paralizan. Y Moscú acaba de demostrar que puede estrangular esas líneas sin cruzar formalmente el umbral de la guerra. El momento elegido no fue casual. Invierno. Máxima demanda energética. Alternativas limitadas. Todo encaja. Todo apunta a una estrategia de largo plazo. La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados para las consecuencias? No fue una decisión apresurada. No fue una reacción desesperada. Fue cálculo frío, paciencia estratégica y comprensión profunda del sistema que estaban a punto de atacar. Esperaron mientras Occidente se dispersaba, estirando sus recursos y su atención en demasiadas direcciones al mismo tiempo. Ucrania absorbía apoyo militar constante. El Indo-Pacífico exigía presencia naval permanente frente a China. Medio Oriente seguía siendo un polvorín que nunca se apaga. Cada frente consumía energía, dinero y capital político. Rusia observaba en silencio, midiendo tiempos, esperando el punto exacto en el que el sistema ya no pudiera absorber otro golpe. Esperaron también a que las economías occidentales mostraran signos evidentes de fatiga. Inflación persistente, tasas de interés elevadas, deudas públicas insostenibles, cadenas de suministro frágiles que apenas se habían recuperado de crisis anteriores. No atacaron cuando Occidente era fuerte, atacaron cuando ya estaba cansado, cuando responder de forma contundente implicaba costos que nadie estaba dispuesto a asumir. Ese fue el verdadero golpe maestro, elegir el momento en el que cualquier respuesta efectiva sería demasiado peligrosa o demasiado cara. Así es como se enfrenta a una superpotencia cuando el enfrentamiento militar directo no es viable. No buscas destruir su ejército, buscas exponer sus dependencias. No intentas ganar una guerra convencional. Transformas el tablero completo. Golpeas donde el enemigo cree estar a salvo. Usas sus propias reglas, sus propias leyes y sus propios precedentes en su contra. Y cuando reaccionan, ya es demasiado tarde para revertir lo ocurrido. Rusia no improvisó este movimiento. Durante años estudió cómo Occidente intervenía en otros países. Analizó Irak, Libia, Siria. Observó cómo se justificaban bloqueos, sanciones, confiscaciones y exclusiones
bajo marcos legales creados por las propias potencias occidentales. Aprendió que el derecho internacional no es neutral, sino una herramienta flexible en manos de quien controla la narrativa. Aprendió que crear hechos consumados es más efectivo que negociar. Y sobre todo, aprendió que una vez que ciertas líneas se cruzan, no hay marcha atrás. El resultado inmediato tuvo un precio concreto: $3.000 millones, buques decomisados, cargas inmovilizadas, rutas interrumpidas. Pero esa cifra no representa el verdadero daño. Es solo el mensaje inicial, el disparo de advertencia. Rusia no estaba buscando ese dinero. Estaba demostrando capacidad. Estaba enviando una señal clara al sistema global. El comercio marítimo ya no es intocable, porque lo que vino después fue mucho más importante. Las compañías de transporte occidentales despertaron de golpe ante una realidad incómoda. De pronto, operar en ciertas rutas ya no era una cuestión de eficiencia logística, sino de supervivencia empresarial. Negociar con Rusia por paso seguro o aceptar quedar excluidas de las rutas más rápidas y rentables entre Europa y Asia. No había una tercera opción viable. La ruta marítima del norte reduce semanas de navegación entre mercados clave. El Mar Negro conecta a Europa con fuentes energéticas críticas del Medio Oriente. El Mar Báltico es el enlace vital entre Escandinavia y el comercio global. Rusia controla los tres espacios y, lo más importante, acaba de demostrar que está dispuesta a ejercer ese control de manera activa, no solo defensiva. Las aseguradoras fueron las primeras en comprender el alcance real de lo que estaba ocurriendo. En cuestión de días, el riesgo marítimo dejó de ser una variable técnica para convertirse en una decisión geopolítica. Asegurar un buque ya no dependía solo del clima o de la piratería, sino de la relación política con Moscú. Sin aprobación rusa, explícita o implícita, no hay cobertura. Sin cobertura, no hay comercio. Para las navieras occidentales, la elección fue brutalmente simple: pagar por protección o asumir el riesgo de perderlo todo. Buque, carga, inversión. Eso no es libre comercio, es tributo. Exactamente el mismo mecanismo que utilizaron los imperios medievales para dominar rutas estratégicas. La diferencia es que ahora ese sistema está respaldado por misiles hipersónicos, submarinos nucleares y capacidades militares que hacen inviable cualquier intento de intervención directa. Las implicaciones no se detienen en el transporte. Rusia acaba de demostrar que las sanciones, lejos de ser una muestra de fuerza, generan vulnerabilidades sistémicas. Cada arma económica que Occidente desplegó sentó precedentes que ahora pueden ser utilizados contra él con mayor eficacia. Congelar $300.000 millones en reservas rusas abrió la puerta a la confiscación de activos occidentales por montos aún mayores. Prohibir barcos rusos en puertos europeos legitimó la exclusión permanente de buques occidentales en aguas controladas por Rusia. La llamada ley de las consecuencias no intencionadas está haciendo más daño a la estrategia occidental que cualquier ofensiva militar rusa. Y lo más peligroso es que este proceso es irreversible. Una vez que el transporte comercial se convierte en un objetivo legítimo de presión económica, el sistema entero cambia. Cada barco se transforma en un rehén potencial. Cada contenedor se convierte en apalancamiento político. Cada ruta marítima deja de ser neutral. El seguro marítimo, tal como se conocía, no volverá a existir. Los costos de transporte aumentarán de forma estructural. Las cadenas de suministro dejarán de ser globales para fragmentarse en bloques alineados con alianzas políticas y militares. El comercio internacional ya no se organizará por eficiencia, sino por lealtad estratégica. La era del comercio neutral ha terminado. No murió por un misil ni por una invasión. Murió por sanciones económicas diseñadas para castigar a un adversario y que terminaron desestabilizando el sistema que las creó. China observa con atención cada paso. Controla rutas comerciales valoradas en más de $5 billones anuales a través del Mar del Sur de China. Si decide aplicar el mismo modelo, podría restringir el acceso occidental a mercados asiáticos clave en cuestión de semanas.
Irán controla cerca del 20% del petróleo mundial a través del estrecho de Hormuz. Replicar estas tácticas podría duplicar los precios de la energía de la noche a la mañana. Cada país sancionado está aprendiendo la misma lección. Cuando controlas puntos de estrangulamiento estratégicos, la guerra comercial supera al enfrentamiento militar. No necesitas vencer en el campo de batalla. Solo necesitas controlar el flujo de bienes esenciales. Occidente no tiene una respuesta clara. Proteger buques comerciales con escoltas navales implica confrontación directa con potencias nucleares. Responder con más sanciones requiere controlar recursos estratégicos que ya no están en manos occidentales. La diplomacia exigiría reconocer que la guerra económica no produjo los resultados prometidos. Ninguna de estas opciones es políticamente aceptable para líderes que durante años aseguraron que las sanciones destruirían a Rusia. Así se forma una espiral peligrosa. Cada movimiento empeora la situación. Cada respuesta crea una nueva vulnerabilidad. El próximo paso ruso es previsible: ampliar el decomiso a buques de cualquier país que continúe apoyando militarmente a Ucrania. Polonia, Alemania, Reino Unido. Potencialmente Estados Unidos. Cada decomiso desencadena una crisis diplomática. Cada crisis exige una respuesta. Cada respuesta aumenta el riesgo de escalada. Este es el punto final lógico de la guerra de sanciones. Destrucción económica mutua avanzando peligrosamente hacia el enfrentamiento militar. Las agencias de inteligencia lo anticiparon. Hubo advertencias tempranas sobre la vulnerabilidad marítima occidental. Informes ignorados por responsables políticos convencidos de que la retaliación rusa sería limitada, desorganizada y simbólica. No lo fue. Fue precisa, calculada y estratégica. La estrategia marítima rusa no solo amenaza al comercio, amenaza la estructura completa de la Alianza Occidental. Europa depende del transporte marítimo para su supervivencia económica. Estados Unidos puede permitirse mayor aislamiento, Europa no. Cuando las industrias europeas comiencen a quedarse sin materias primas, energía y componentes críticos, la cohesión política se desmoronará rápidamente. Alemania depende de importaciones químicas y energéticas que ahora enfrentan riesgo constante. El Reino Unido depende de rutas marítimas para garantizar su suministro alimentario. Francia necesita uranio que transita por aguas bajo control ruso. Cada país enfrenta vulnerabilidades específicas que Rusia puede explotar sin disparar un solo misil. Los líderes europeos pronto enfrentarán una elección imposible: mantener una alianza que convierte sus economías en rehenes del control marítimo ruso o negociar acuerdos separados que garanticen su supervivencia económica. Esa fractura es exactamente el resultado estratégico que Rusia busca, y la guerra de sanciones le proporcionó el instrumento perfecto para lograrlo. La ironía es brutal. Las sanciones fueron diseñadas para aislar a Rusia y reforzar la unidad occidental. En la práctica, están aislando a Occidente de recursos críticos y dividiendo a sus aliados sobre cómo responder. Rusia está alcanzando objetivos estratégicos que jamás habría logrado mediante una invasión directa. No absorbió el daño económico esperando resistir. Contraatacó explotando vulnerabilidades occidentales con mayor eficacia. Esto es guerra asimétrica en su forma más sofisticada. Rusia no necesita igualar flota por flota. Solo necesita controlar puntos clave y usar los precedentes legales occidentales como justificación. 3.000 millones de dólares en buques decomisados cambiaron para siempre las reglas del comercio internacional. El transporte comercial dejó de ser neutral. Las rutas marítimas se convirtieron en armas estratégicas. La guerra económica acaba de entrar en una fase que remodelará el equilibrio de poder global más rápido de lo que cualquier conflicto armado podría hacerlo. La pregunta ya no es si esto escalará. Eso es inevitable. La verdadera pregunta es si los líderes occidentales comprenderán lo que está ocurriendo antes de que la guerra marítima destruya la economía que intentan proteger.
Porque cuando el comercio se convierte en un campo de batalla, todos pierden, excepto quienes controlan los puntos de estrangulamiento estratégicos. Y Rusia acaba de demostrar que controla muchos más de los que el mundo creía. El decomiso de 3.000 millones de dólares fue solo el movimiento inicial. El verdadero juego apenas comienza. Y Occidente, sin una estrategia clara, ya está jugando desde atrás. Lo más inquietante de este escenario es que no existe un punto claro de desescalada. Una vez que el control marítimo se convierte en herramienta de presión económica, renunciar a él equivale a perder ventaja estratégica. Ningún actor que haya cruzado ese umbral puede retroceder sin asumir costos inaceptables. Cada buque que transita esas aguas lo hace bajo una nueva realidad. Ya no navega por rutas comerciales, sino por zonas de influencia. El mar dejó de ser un espacio abierto y se transformó en territorio político. Mientras tanto, el sistema internacional continúa operando como si las viejas reglas siguieran vigentes. Contratos, seguros, tratados y acuerdos comerciales intentan sostener una normalidad que ya no existe. La maquinaria del comercio global avanza por inercia, ignorando que sus fundamentos han cambiado. Cada retraso, cada prima de seguro elevada, cada desvío forzado de rutas es una señal de que el modelo anterior se está desmoronando, incluso cuando los discursos oficiales insisten en lo contrario. Y así, sin una declaración formal de guerra, el mundo entra en una fase donde el poder no se mide en divisiones militares desplegadas, sino en corredores marítimos controlados. La confrontación no se anuncia, se administra. No se libra en frentes visibles, sino en contratos cancelados, cargamentos retenidos y rutas cerradas silenciosamente. El conflicto ya no necesita explosiones para ser devastador. Basta con cerrar el paso.